Nunca pensé que mi vida cambiaría tan drásticamente en un solo día. Era un viernes como cualquier otro, o al menos eso creía. Recuerdo el peso del cansancio en mis hombros mientras cruzaba la puerta principal de nuestra modesta casa suburbana en Springfield, Missouri. El aroma del césped recién cortado del jardín del vecino se mezclaba con el olor terroso de la tormenta que se avecinaba. Acababa de terminar mi turno en Johnson's Bookkeeping, donde había estado trabajando a tiempo parcial durante los últimos 3 años. Mientras colgaba mi chaqueta ligera y me quitaba mis zapatos planos, no pude evitar sonreír al pensar en el fin de semana que teníamos por delante. Aaron y yo habíamos planeado conducir hasta Devil Rock Lake, tal vez pescar un poco o simplemente relajarnos junto al agua. Era algo que habíamos estado esperando toda la semana, una oportunidad para reconectarnos y desconectarnos del estrés de la vida diaria. Encontré a Aaron sentado en nuestra vieja mesa de roble del comedor, la misma que habíamos comprado en una venta de garaje cuando nos mudamos juntos. Su cabello rubio arena estaba un poco revuelto y sus ojos azules estaban fijos en la pantalla de su teléfono, desplazando el pulgar distraídamente. Levantó la vista cuando entré, una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de su boca. «Hola, M», dijo, dejando su teléfono sobre la mesa. «¿Cómo estuvo el trabajo?». Suspiré, sacando una silla y sentándome frente a él. «Lo mismo de siempre. El señor Johnson sigue tratando de convencer a todos de cambiar al nuevo software de contabilidad. La mitad de la oficina está en rebelión». Aaron se rió, pero sonó forzado. Noté una tensión en sus ojos que no estaba allí esa mañana. «¿Todo bien?», pregunté, extendiendo mi mano para tocar la suya. Dudó un momento antes de hablar. Recibí una llamada de Sarah más temprano. Sarah era la hermana menor de Aaron. Siempre había sido un espíritu libre, saltando de un trabajo a otro y de una relación a otra. Lo último que supe fue que estaba pasando por un divorcio complicado con su esposo de 2 años. ¿Está bien?, pregunté, sintiendo la preocupación en mi voz. Aaron pasó una mano por su cabello, un hábito que tenía cuando estaba estresado. «No realmente. El divorcio ya es oficial, pero está ahogada en deudas. Su exmarido la dejó con un montón de cuentas por pagar y está luchando por mantenerse a flote». Sentí lástima por Sarah. Nunca habíamos sido particularmente cercanas, pero era familia. «Eso es terrible. ¿Podemos hacer algo para ayudar?». En cuanto pronuncié esas palabras, noté un cambio en la expresión de Aaron. Era sutil, pero después de 10 años juntos, 6 de ellos casados, lo conocía mejor que a nadie. «De hecho», dijo, con un tono extraño, «he estado pensando en eso. ¿Recuerdas la herencia que recibiste de tu abuelo el mes pasado?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi abuelo, al que siempre llamé Pop Pop, había fallecido a principios de año. Me dejó una suma considerable. No eran millones, pero era suficiente para hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Habíamos hablado de usarla como pago inicial para una casa, tal vez para empezar una familia. «¿Qué pasa con ella?», pregunté con cautela. Aaron se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Estaba pensando que podríamos usar una parte para ayudar a Sarah a pagar sus deudas, para que pueda volver a ponerse en pie». Por un momento, no pude hablar. La idea de usar el dinero de Pop Pop, el dinero que había ahorrado con esfuerzo toda su vida, el dinero que me había confiado, para rescatar a Sarah de sus problemas financieros. Se sentía mal. Se sentía como una traición. «Aaron», comencé, con la voz apenas por encima de un susurro. «Lo siento, pero ese dinero. No es solo dinero, es el legado de Pop Pop. Me lo dejó para nuestro futuro, para nuestra familia». Vi cómo el rostro de Aaron se oscurecía. Las líneas alrededor de su boca se profundizaron y sus ojos adquirieron un brillo duro que nunca antes había visto. «¿Cómo puede ser tan egoísta?», espetó, con veneno en sus palabras.
Mi hermana se está ahogando y tú estás aquí acaparando dinero como una avara. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Egoísta? ¿Eso era lo que pensaba de mí? No estoy siendo egoísta, protesté, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos. Ese dinero es para nuestro futuro, Aaron. Para la familia que hemos hablado de formar. No se trata solo del dinero, se trata de respetar los deseos de Pop Pop. Aaron se levantó abruptamente, su silla rascando el suelo de linóleo. Se erguía sobre mí, su rostro deformado por la ira. ¿Respeto? ¿Quieres hablar de respeto? ¿Dónde está tu respeto por mi familia? ¿Por mí? Me puse de pie también, negándome a dejarme intimidar. Tu familia es mi familia también, Aaron. Pero esta no es la manera de ayudar a Sarah. Podemos encontrar otra forma de escapar. Nunca llegué a terminar esa frase. En un destello de movimiento que mi cerebro apenas pudo procesar, la mano de Aaron golpeó mi rostro. El sonido de la bofetada resonó en nuestra pequeña cocina, seguido de un silencio ensordecedor. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Me quedé inmóvil, con la mano instintivamente subiendo a mi mejilla ardiente. Podía sentir el calor de la marca que había dejado, tanto física como emocional. Las lágrimas nublaron mi visión mientras miraba a Aaron, incapaz de comprender lo que acababa de suceder. Él parecía tan sorprendido como yo. Por una fracción de segundo, vi un destello de remordimiento en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por otra cosa, una mirada fría y dura que nunca antes había visto. Señalándome con el dedo, su voz sonó baja y peligrosa. ¿Cómo te atreves a negarme? Susurró. Sus palabras destilaban derecho y rabia, una combinación tóxica que me revolvió el estómago. Sin decir más, agarró su bolso de trabajo del mostrador y salió de la casa con furia. El portazo retumbó en las habitaciones vacías, dejándome sola en las secuelas de lo que acababa de ocurrir. Me dejé caer en mi silla, con la mente dando vueltas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo una conversación sobre ayudar a la familia se había convertido en esto? Me toqué la mejilla de nuevo y gemí por la sensibilidad. No era solo el dolor físico lo que dolía. Era la fractura de la confianza. La repentina realización de que el hombre al que había amado y en quien había confiado durante una década era capaz de esto. Cuando el shock comenzó a disiparse, otras emociones empezaron a surgir: ira, miedo, confusión. Todas giraban en una tormenta de sentimientos que amenazaban con abrumarme. Pero, debajo de todo, había algo más. Un destello de determinación, un núcleo de acero que ni siquiera sabía que tenía. Me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas, pero la mente cada vez más clara. Esto no estaba bien. Esto no era aceptable. Y no iba a permitirlo. Caminé hacia nuestra habitación, cada paso más firme con cada momento que pasaba. Al abrir el armario y sacar mi vieja maleta, sentí una extraña sensación de calma apoderarse de mí. Esto era el punto de inflexión. El momento en que decidí que merecía algo mejor que esto. Mientras comenzaba a empacar, los recuerdos inundaron mi mente. El día en que conocí a Aaron en una cafetería local, compartiendo nuestro amor por las novelas de misterio. Nuestra primera cita en el Museo de Arte de Springfield, donde pasamos horas discutiendo las exposiciones y nuestros sueños para el futuro. La propuesta en Top of the Rock, con vista al lago Table Rock al atardecer. La pequeña boda íntima en el jardín de mis padres, rodeados de amigos y familia. ¿En qué momento todo salió mal? ¿Había señales que no había visto? Mirando hacia atrás, podía recordar momentos de posesividad, de control, que había ignorado como muestras de protección. Veces en las que había tomado decisiones por los dos sin consultarme, siempre con la excusa de que sabía que era lo mejor. Mientras doblaba ropa y reunía documentos importantes, comprendí que esto no se trataba solo de hoy. Se trataba de años de manipulación sutil, de una erosión lenta de mi sentido de identidad.
Los eventos de hoy no eran una anomalía. Eran la culminación de un patrón que había sido demasiado ciega para ver. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de James Madison, mi abogado. Teníamos una reunión programada para la próxima semana para discutir cómo proteger mi herencia. Una reunión que había organizado sin contarle a Aaron, impulsada por una inquietud persistente que en ese momento no supe explicar. Observé la habitación por última vez, los recuerdos suspendidos en el aire como motas de polvo atrapadas en la luz del sol. Esta habitación, esta casa, había sido nuestro refugio, nuestro sueño compartido. Ahora se sentía fría y ajena, manchada por los eventos de la última hora. Con la maleta en una mano y las llaves del coche en la otra. Caminé por la casa, sabiendo que sería la última vez. En la cocina me detuve, mirando la mesa donde todo se había desmoronado. Por un impulso repentino, tomé un bloc de notas y un bolígrafo, garabateando un mensaje breve: no me busques. Esto fue por tu culpa. Lo pegué en la encimera, donde sabía que Aarón no vería. Las palabras se sentían definitivas, pesadas con el peso de todo lo que quedó sin decir. Al salir por la puerta principal, las primeras gotas de lluvia de la tormenta que se acercaba comenzaron a caer. De algún modo, se sintió apropiado, como si el propio cielo estuviera llorando el final de lo que una vez creí que era una historia de amor perfecta. Lancé mi maleta al maletero del coche y me deslicé en el asiento del conductor. Durante un momento, me quedé ahí, con las manos aferradas al volante, mientras la realidad de lo que estaba haciendo me envolvía. Me estaba yendo, alejándome de 10 años de mi vida, del futuro que pensé que tenía todo planeado. Pero cuando encendí el motor y salí del camino de entrada, sentí algo inesperado: alivio. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control de mi propio destino. Mientras me incorporaba a la autopista rumbo al Holiday Inn del centro, donde había reservado una habitación con mi segundo nombre, Jen, me permití una pequeña sonrisa. Esto no era el final. Era un comienzo. Y pasara lo que pasara después, lo enfrentaría en mis propios términos. La silueta de Springfield se alzaba frente a mí, familiar y a la vez extrañamente nueva. Mientras conducía hacia mi incierto futuro, un pensamiento se repetía en mi mente. Soy fuerte. Soy valiosa. Y no me romperé. El sonido del coche de Aaron se desvaneció en la distancia mientras yo permanecía en el estacionamiento del Holiday Inn, con las manos aún aferradas al volante. La enormidad de lo que acababa de hacer me golpeó en oleadas. Me había ido. Realmente me había ido. La vida que había construido en la última década ahora quedaba atrás, destrozada por un solo instante de violencia y años de manipulación sutil que fui demasiado ciega para ver. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios. El aire acondicionado del coche estaba al máximo, un marcado contraste con la sofocante noche de verano en Missouri. Me miré en el espejo retrovisor y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Mi mejilla seguía enrojecida por donde Aarón me había golpeado, un recordatorio visual de por qué no podía regresar. Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y abrí el correo de confirmación de mi reserva. Jane Smith, decía. Mi segundo nombre y mi apellido de soltera. Un pequeño acto de rebeldía y autopreservación. Reuní el valor y salí del coche. El aire cálido de la noche me envolvió como una manta. El vestíbulo del Holiday Inn era refrescantemente fresco y silencioso. El recepcionista nocturno, un joven de ojos amables, levantó la vista cuando me acerqué al mostrador. ¿Registrándose?, preguntó con una sonrisa. Asentí, sin confiar en mi propia voz. Mientras procesaba mi reserva, no pude evitar preguntarme si podía ver el caos reflejado en mis ojos, si el moretón que se formaba en mi mejilla era tan visible como lo sentía. Aquí tiene, señora Smith, dijo, entregándome la llave de la habitación. Habitación 314.
Si necesita algo, solo marque el 0 para la recepción. Le devolví una débil sonrisa y un suave gracias antes de dirigirme al ascensor. Habitación 314. Pi. Un número que sigue para siempre, sin repetirse. De alguna manera, me pareció apropiado para este nuevo y desconocido capítulo de mi vida. La habitación era un estándar de hotel, una cama tamaño queen, un escritorio, una pequeña sala de estar. Pero para mí, se sentía como un santuario. Dejé mi maleta en el suelo y me dejé caer en la cama, sintiendo el peso del día finalmente alcanzarme. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que salí de la casa comenzaron a brotar en una cascada y las dejé caer libremente. Lloré por la vida que pensé que tenía. Por el futuro que había planeado con Aaron. Por el amor que creí inquebrantable. Pero, sobre todo, lloré por mí misma. Por la mujer que poco a poco se había perdido en una relación que se volvió tóxica sin que siquiera se diera cuenta. Cuando las lágrimas finalmente se calmaron, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Sí, tenía miedo. Pero también era libre. Por primera vez en años, no tenía que considerar los sentimientos o deseos de nadie más que los míos. Era aterrador y emocionante a la vez. Saqué mi teléfono y miré la pantalla en blanco. No había llamadas perdidas ni mensajes de texto. Parte de mí había esperado, incluso deseado, que Aaron se hubiera comunicado para disculparse, para rogarme que volviera a casa, para mostrar algún signo de arrepentimiento por lo que había hecho. Pero no había nada. En su lugar, tenía una notificación en mi correo electrónico. Era de James Madison, mi abogado, confirmando nuestra reunión para la próxima semana. La había programado por impulso, impulsada por una persistente sensación de inquietud acerca de mi herencia. Ahora, esa reunión se sentía como un salvavidas. Abrí mi computadora portátil y escribí rápidamente un correo a James, preguntándole si podíamos adelantar la reunión. Para mi sorpresa, recibí una respuesta casi inmediata. Podía verme mañana por la tarde. Sentí cómo se aliviaba un peso de mis hombros. Al menos tenía un plan, un siguiente paso en el que concentrarme. Esa noche, el sueño me eludió. Me revolví en la cama, reproduciendo los acontecimientos del día en mi mente. La mirada en los ojos de Aaron cuando levantó la mano. El sonido de la bofetada resonando en nuestra cocina. El tono frío y duro de su voz cuando exigió acceso a mi herencia. Mi herencia. El legado de Pop Pop. Pensé en mi abuelo, en las historias que solía contarme sobre cómo creció durante la Gran Depresión. Cómo trabajó en 3 empleos para pagarse la universidad. Cómo construyó su negocio desde cero. Él me dejó ese dinero no solo como un regalo financiero, sino como un testimonio de su trabajo de toda la vida, de sus valores. Tienes determinación, Emily, solía decirme con un brillo en los ojos. No dejes que nadie te la quite jamás. Cuando el amanecer iluminó Springfield con tonos rosados y dorados, hice una promesa. A mí misma y a la memoria de Pop Pop. No dejaría que nadie, ni siquiera Aaron, me quitara mi determinación, mi respeto propio o mi futuro. A la mañana siguiente, me desperté temprano, sintiéndome más decidida de lo que había estado en años. Me duché, me vestí con uno de los conjuntos profesionales que había empacado apresuradamente y bajé al restaurante del hotel para desayunar. Mientras sorbía mi café y picoteaba un plato de huevos y tostadas, comencé a hacer listas en mi cuaderno. Cosas que necesitaba hacer. Personas con las que necesitaba contactar. Preguntas que necesitaba hacerle a James. Cuando entré a la oficina de James Madison esa tarde, me sentí preparada. No exactamente confiada, pero lista para enfrentar lo que viniera. James era un hombre de rostro amable, de unos 50 años, con cabello entrecano y gafas de montura fina. Había sido el abogado de Pop Pop durante años y siempre me había sentido cómoda con él. Hoy, sin embargo, agradecía su actitud profesional. No quería lástima. Quería acción.
Emily, dijo, indicándome que tomara asiento. Me sorprendió recibir tu correo. ¿Está todo bien? Tomé una respiración profunda. No, James. No está todo bien. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia. La discusión con Aaron. La bofetada. La exigencia de mi herencia. Mi apresurada partida. James escuchó sin interrumpir, su expresión era grave. Cuando terminé, se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados. Antes que nada, Emily, quiero que sepas que hiciste lo correcto al irte. Lo que hizo Aaron fue una agresión, simple y llanamente. Asentí, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Escuchar a alguien más llamarlo agresión lo hizo real de una manera que antes no lo había sido. Ahora, continuó James, hablemos de tu herencia. La buena noticia es que está completamente protegida. Tu abuelo fue muy claro en su testamento, el dinero es solo para ti y solo para ti. Aaron no tiene ningún derecho legal sobre él. Sentí una ola de alivio recorrerme. ¿Entonces no puede tocarlo? Legalmente, no, respondió James. Pero, Emily, debo preguntarte algo. ¿Crees que intentará acceder a él de alguna manera? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. ¿Aaron haría algo así? Hace una semana, habría dicho que no sin dudarlo. No lo sé, admití. Creo que ya no lo conozco en absoluto. James asintió, su expresión era comprensiva pero firme. Entonces, tenemos que tomar medidas para protegerte a ti y a tus bienes. Voy a recomendar que congelemos tus cuentas conjuntas de inmediato. También necesitaremos iniciar el proceso de separación completa de tus finanzas. Mientras James enumeraba los pasos que debíamos seguir, sentí una extraña mezcla de emociones, tristeza por la disolución definitiva de mi matrimonio, miedo por lo que Aaron pudiera hacer cuando se diera cuenta de que no iba a regresar. Pero, por debajo de todo, emergía una creciente sensación de empoderamiento. Estaba tomando el control de mi vida, de mi futuro. Pasamos las siguientes horas revisando documentos, haciendo llamadas y poniendo todo en marcha. Para cuando salí de la oficina de James, el sol se estaba poniendo sobre Springfield, proyectando largas sombras por las calles. Caminé de regreso a mi coche con la mente llena de pensamientos, papeles de divorcio, órdenes de restricción, separación financiera. Todo era abrumador, pero me sentía más fuerte de lo que había sido en años. Tenía un plan. Tenía apoyo. Tenía esperanza. Mientras conducía de regreso al hotel, pasé por lugares familiares, el Museo de Arte de Springfield, donde Aaron y yo tuvimos nuestra primera cita, el parque donde solíamos hacer picnics los domingos por la tarde, la cafetería donde nos encontrábamos para almuerzos rápidos en días de trabajo ajetreados. Cada lugar guardaba recuerdos, pero ya no se sentían como cadenas. Ahora eran solo sitios, partes de una ciudad que empezaba a ver con nuevos ojos. De vuelta en mi habitación de hotel, me quité los zapatos y me dejé caer en la cama. Estaba agotada, emocional y físicamente, pero aún quedaba algo por hacer. Saqué mi teléfono y busqué entre mis contactos hasta detenerme en un nombre que no había marcado en demasiado tiempo. ¿Hola? La voz familiar al otro lado de la línea me hizo brotar lágrimas. Maggie, soy Emily. Necesito tu ayuda. Mientras le explicaba la situación a mi amiga más antigua, sentí algo cambiar dentro de mí. Esto no se trataba solo de dejar a Aaron. No era solo proteger mi herencia. Se trataba de recuperar mi vida, mi identidad, mi poder. Y estaba lista para luchar por ello. Los días posteriores a mi conversación con James Madison se convirtieron en un torbellino de trámites, llamadas telefónicas y noches sin dormir. El Holiday Inn se había convertido en mi hogar temporal, un espacio neutral donde podía ordenar mis pensamientos y planear mis próximos movimientos. Cada mañana, al despertar, durante un breve segundo, olvidaba todo lo que había sucedido. Luego, la realidad volvía de golpe y tenía que reunir fuerzas para enfrentar otro día.
Fue en una de esas mañanas, mientras estaba sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, sorbiendo un café mediocre del hotel, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de una fuente inesperada. El señor Reynolds, el asesor legal de confianza de mi abuelo, quería hablar conmigo con urgencia. Dudé un momento antes de devolver la llamada, sin saber qué esperar. Emily, querida, la voz familiar del señor Reynolds llegó a través de la línea, cálida y reconfortante, como una manta bien usada. Espero no estar molestándote. Para nada, señor Reynolds, respondí, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. ¿En qué puedo ayudarle? Hubo una pausa al otro lado de la línea y, cuando el señor Reynolds volvió a hablar, su tono era grave. Me he enterado de lo que pasó con Aaron. James Madison me puso al tanto de la situación. Quería saber cómo estabas y ofrecerte mi ayuda. Sentí un nudo en la garganta. La genuina preocupación en su voz me hizo llorar. Gracias, logré decir. Ha sido difícil. Me lo imagino, respondió con suavidad. Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Emily. La fortaleza que estás demostrando en esta adversidad es puro Charlie Roberts. La mención de mi abuelo me hizo sonreír. A pesar de todo, estoy intentando seguir su ejemplo, dije. Y lo estás haciendo muy bien, me aseguró el señor Reynolds. Ahora, hablemos de tu herencia. Quiero que sepas que Aaron no podrá tocar esos fondos, al menos no legalmente. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. James dijo lo mismo, pero es un alivio escucharlo también de usted. Bien, afirmó el señor Reynolds con firmeza. Estamos contigo, Emily. Tu abuelo se aseguró de eso. Ahora dime, ¿necesitas algo más? ¿Cualquier cosa? Mientras le daba las gracias al señor Reynolds y terminaba la llamada, sentí un renovado sentido de propósito. No estaba sola en esta lucha. Tenía personas a mi lado, personas que creían en mí y estaban dispuestas a ayudar. Con ese pensamiento en mente, decidí que era el momento de acercarme a las personas de las que me había distanciado durante mi matrimonio, amigos y familiares que intentaron advertirme sobre las tendencias controladoras de Aaron. Personas a las que alejé en mi erróneo intento de ser una buena esposa. La primera persona en mi lista fue Maggie, mi mejor amiga de la infancia. Crecimos juntas en Springfield, compartiendo todo, desde nuestro primer día de kinder hasta nuestra graduación de la escuela secundaria. Pero con los años, a medida que Aaron se volvía cada vez más posesivo, dejé que nuestra amistad se desvaneciera. Con manos temblorosas, marqué su número, esperando que la llamada fuera directamente al buzón de voz. Para mi sorpresa, respondió al segundo tono. ¿Emily? Su voz era una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Está todo bien? No, admití con la voz entrecortada. No, no lo está, Maggie. Yo dejé a Aaron. Hubo una pausa al otro lado de la línea y por un momento temí haber cometido un error al llamarla. Luego, Maggie habló con una determinación feroz que recordaba bien de nuestra juventud. Cuéntamelo todo, dijo, y luego averiguaremos cómo arreglar esto. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia a Maggie, la discusión, la bofetada, las exigencias sobre mi herencia. Con cada palabra, sentía como un peso se levantaba de mis hombros. Maggie escuchó sin interrumpir, solo haciendo sonidos ocasionales de simpatía o indignación. Cuando finalmente terminé, hubo un momento de silencio. Entonces, Maggie dijo con un tono que no admitía discusión. Voy a buscarte. Prepara tus maletas. No vas a pasar otra noche en ese hotel. Maggie, no quiero imponerte, empecé a protestar, pero me interrumpió. Emily Jane Roberts, dijo, usando mi nombre completo de una manera que me transportó a nuestros años de adolescencia, no estás imponiendo. Eres mi mejor amiga y necesitas ayuda. Déjame ayudarte. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero por primera vez en días, eran lágrimas de alivio y gratitud. Está bien, susurré. Gracias.
Una hora después, estaba sentada en la reluciente SUV de Maggie, con mi maleta en el maletero, rumbo a su apartamento en el centro de Springfield. Mientras conducíamos, me puso al día sobre su vida. Ahora era abogada corporativa y tenía fama de ser una defensora feroz de sus clientes. Emily, dijo al llegar a su edificio, nos aseguraremos de que salgas de esto no solo bien, sino más fuerte que nunca. Eres intocable, ¿me oyes? Asentí, sintiendo como una chispa de esperanza se encendía en mi pecho. Tal vez, solo tal vez, podría superar esto. En los días siguientes, el apartamento de Maggie se convirtió en mi centro de operaciones. Extendimos papeles sobre la mesa del comedor, haciendo listas y planes. Maggie insistió en contratar a una investigadora privada para revisar el historial financiero de Aaron. Si has sido tan controlador con el dinero, razonó, hay una buena posibilidad de que te haya estado ocultando cosas. Al principio dudé, pero la determinación de Maggie me convenció. La investigadora, una mujer de carácter fuerte llamada Lisa, se puso a trabajar de inmediato. Una semana después, Lisa nos llamó con sus hallazgos. Maggie y yo nos apiñamos alrededor del teléfono, escuchando atentamente mientras detallaba lo que había descubierto. Emily, dijo Lisa, con un tono profesional pero teñido de simpatía, me temo que hay muchas cosas que no sabías. Mientras Lisa explicaba sus hallazgos, un escalofrío recorrió mi espalda. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro. Aaron había estado manejando mal nuestras finanzas conjuntas durante años. Había estado usando mis ingresos, no solo para sus propios gastos, sino también para apoyar en secreto a su hermana de maneras en las que yo nunca había estado de acuerdo. Había registros de préstamos que él había sacado a su nombre, deudas de las que yo no sabía nada. Pero eso no es todo, continuó Lisa. Hay evidencia de que ha estado buscando formas de acceder a tu herencia. Ha estado en contacto con personas de dudosa reputación, especialistas en fraudes financieros. Sentí náuseas. El hombre al que había amado, con quien había construido una vida, me había estado mintiendo todo el tiempo. Y ahora, potencialmente, planeaba robarme. La mano de Maggie encontró la mía debajo de la mesa, apretándola con un gesto tranquilizador. Gracias, Lisa, dijo Maggie al teléfono. Envíanos todo lo que tengas. Nos encargaremos de esto. Después de colgar, Maggie se giró hacia mí, sus ojos brillando con determinación. Emily, escúchame. Lo que ha hecho Aaron y lo que planea hacer no es solo moralmente incorrecto, es ilegal. Lo tenemos. Asentí, aún tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté en un susurro apenas audible. La sonrisa de Maggie se volvió feroz. Ahora contraatacamos. Vamos a usar cada pedazo de evidencia que tenemos para asegurarnos de que Aaron nunca vuelva a acercarse a ti ni a tu dinero. Y lo haremos todo de manera legal, sin dejar cabos sueltos. No sabrá lo que le golpeó. Mientras Maggie detallaba nuestros próximos pasos, reuniones con abogados, solicitud de divorcio, órdenes de restricción, sentí una mezcla extraña de emociones. Había ira, por supuesto, por la traición de Aaron. Miedo, por lo que pudiera hacer cuando se diera cuenta de que yo sabía todo. Pero, debajo de todo, comenzó a crecer una sensación de fortaleza. Pensé en mi abuelo, en la determinación y la valentía con las que había construido su vida desde la nada. Pensé en el señor Reynolds y en James Madison, listos para proteger lo que el abuelo me había confiado. Pensé en Maggie, quien había saltado a ayudarme sin dudarlo un segundo. Y me di cuenta de algo importante. No era solo una víctima en esta historia. Era una sobreviviente. Y con el apoyo de estos aliados inesperados, iba a recuperar mi vida y mi futuro. Mientras el sol se ponía sobre Springfield, proyectando un brillo cálido a través de las ventanas del apartamento de Maggie, me puse de pie, enderecé los hombros y dije: Está bien. Hagámoslo. Vamos a demostrarle a Aaron que se metió con la mujer equivocada.
La sonrisa de Maggie fue toda la confirmación que necesitaba. Nos esperaba un camino largo, pero por primera vez desde aquel fatídico día en mi cocina, me sentí verdaderamente lista para enfrentar lo que viniera. La Emily que había permitido ser controlada y manipulada se había ido. En su lugar, se erguía una mujer dispuesta a luchar por sí misma, por su herencia y por el futuro que merecía. Y que Dios ayudara a cualquiera que intentara interponerse en su camino. Había pasado una semana desde mi conversación con Maggie y las revelaciones del investigador privado. Cada día había sido un torbellino de preparativos, sesiones de estrategia y momentos de duda que aparté con una determinación creciente. Ahora, mientras estaba de pie frente a la casa que una vez compartí con Aarón, sentí una mezcla extraña de emociones agitándose dentro de mí. La fachada de ladrillo rojo y el césped meticulosamente cuidado parecían intactos, como si las últimas semanas no hubieran sido más que un mal sueño. Pero yo sabía la verdad. Había cambiado. Y después de hoy, nada volvería a ser igual. No estaba sola. A mi lado estaban dos hombres que se habían convertido en piezas clave de mi lucha, Reynolds, el abogado de mi abuelo, y Lucas, el perspicaz investigador privado que había destapado las mentiras financieras de Aaron. Su presencia me dio fuerza, recordándome que no estaba enfrentando esta batalla sola. ¿Estás lista, Emily? Preguntó Reynolds, su voz firme pero amable. Respiré hondo, alisando la blusa impecable que había elegido para este enfrentamiento. Tan lista como puedo estar, respondí, sorprendida por la firmeza de mi voz. Calculamos nuestra llegada con precisión, conociendo la rutina de Aaron. Y, como esperábamos, justo cuando nos acercamos a la puerta principal, escuché el sonido familiar de su coche entrando en la entrada. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Aaron salió del auto, las llaves tintineando en su mano. Se detuvo en seco al vernos, su rostro pasando de la confusión a una ira apenas contenida. Pero lo que me tomó por sorpresa fue la figura que salió del asiento del copiloto. Sara. La hermana de Aarón. Por un momento, todos nos quedamos inmóviles en un cuadro de tensión. Entonces, Aaron rompió el silencio, su voz tensa con una casualidad forzada. Emily, esto es inesperado. ¿Quiénes son tus amigos? Cuadré los hombros, tomando fuerza de los hombres a mi lado. Aarón, necesitamos hablar. Este es el señor Reynolds, el abogado de mi abuelo, y Lucas, un investigador privado. Los ojos de Aarón se entrecerraron, alternando su mirada entre mis acompañantes y yo. ¿Un investigador privado? ¿Qué demonios está pasando, Emily? Creo que sabes exactamente lo que está pasando, dije, con una voz más calmada de lo que realmente sentía. Estamos aquí para hablar sobre tu mala gestión financiera y tus planes con respecto a mi herencia. Sara, que había estado rondando junto al coche con incertidumbre, dio un paso adelante. ¿De qué está hablando, Aaron? ¿Qué herencia? Sentí una punzada de compasión por Sara. Estaba claro, por su confusión, que no era completamente consciente de lo que Aarón había estado haciendo. Pero no podía permitir que eso me distrajera del motivo por el que estábamos aquí. Hablemos dentro, sugirió Reynolds con un tono que no dejaba lugar a discusión. Al entrar en la casa, me impactó lo diferente que se sentía. Los muebles seguían siendo los mismos, las fotos aún colgaban de las paredes, pero ya no se sentía como un hogar. Ahora era solo una casa llena de recuerdos que estaba lista para dejar atrás. Nos reunimos en la sala de estar, un grupo incómodo de personas que deberían haber sido familia, pero que ahora se sentían como extraños. Aarón y Sara se sentaron en el sofá, mientras que Reynolds, Lucas y yo tomamos asientos frente a ellos. Está bien, dijo Aarón, con la mandíbula apretada. ¿De qué se trata todo esto? Reynolds tomó la palabra, su voz calmada y profesional. Señor Carter, estamos aquí porque hemos descubierto información preocupante sobre sus actividades financieras, específicamente su mala gestión de fondos compartidos y sus intentos de acceder a la herencia de la señora Carter.
El rostro de Aaron palideció, pero se recuperó rápidamente. Eso es ridículo, Emily. No puedes creer seriamente estas tonterías. Mantuve su mirada con firmeza. He visto las pruebas, Aaron. Los préstamos que tomaste sin mi conocimiento, la forma en que has estado desviando dinero para mantener a Sarah sin consultarme y tus recientes intentos de acceder a mi herencia. ¿Pensaste que no lo descubriría? Sarah jadeó, mirando a su hermano con una mezcla de sorpresa y traición. Aaron, ¿qué has hecho? Lucas intervino con un tono objetivo. Tenemos documentación de todas las actividades financieras del señor Carter en los últimos 5 años, estados bancarios, solicitudes de préstamos, comunicaciones con ciertas personas especializadas en fraudes financieros. Es bastante detallado. La compostura de Aaron se resquebrajó. Se puso de pie bruscamente, su rostro enrojecido por la ira. No tenías derecho a husmear en mis asuntos personales. Esto es una invasión de la privacidad. Al contrario, respondió Reynolds, como representante legal de la señora Carter, teníamos todo el derecho de investigar los asuntos financieros conjuntos, especialmente dadas las circunstancias de su separación. Observé atentamente la reacción de Aaron. El hombre que tenía delante era muy diferente del que creía haber amado. Sus ojos recorrían la habitación como los de un animal acorralado, buscando una salida. Cuando volvió a hablar, su voz era una mezcla de desesperación y enojo. Emily, no entiendes. Todo lo que hice fue por nosotros, por nuestra familia. Sarah necesitaba ayuda y esa herencia podría resolver todos nuestros problemas. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? La palabra egoísta me golpeó como un puñetazo, resonando con nuestro último enfrentamiento. Pero esta vez, en lugar de encogerme, sentí una oleada de furia justificada. ¿Egoísta? Repetí, con la voz baja pero intensa. ¿Es egoísta querer respetar los deseos de mi abuelo? ¿Es egoísta esperar honestidad de mi esposo? Me mentiste, Aaron. Manipulaste nuestras finanzas, tomaste decisiones que nos afectaban a ambos sin consultarme y luego tuviste la audacia de exigir acceso a mi herencia. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. Eso no es amor, Aaron. Eso es control. Sarah, que había estado en silencio, de repente habló. No tenía idea, dijo con la voz temblorosa. Aaron me dijo que habías accedido a ayudar. Si lo hubiera sabido. Sentí una punzada de compasión por ella. No es tu culpa, Sarah. Eres tan víctima en esto como yo. El rostro de Aaron se deformó por la ira. ¿Víctima? ¿Te llamas a ti misma una víctima después de todo lo que he hecho por ti? Dio un paso hacia mí, con las manos apretadas en puños. En ese momento, volví a ver al hombre que me había golpeado en nuestra cocina y me estremecí involuntariamente. Lucas se puso de pie de inmediato, colocándose entre Aaron y yo. No haría eso si fuera usted, señor Carter, dijo con voz baja y de advertencia. La tensión en la habitación era palpable. Aaron miró de Lucas a mí y luego a Reynolds, quien sacaba papeles de su portafolio con calma. ¿Qué es eso?, exigió Aaron con voz ronca. Papeles de divorcio, respondió Reynolds, junto con un informe detallado de sus malas prácticas financieras y una orden de restricción. El rostro de Aaron perdió color. No puedes estar hablando en serio, Emily. Por favor, podemos arreglar esto. Te amo. Me puse de pie, con las piernas temblorosas, pero con la determinación firme. No, Aaron. No podemos arreglar esto. Lo que hiciste no fue amor. Fue abuso. Financiero, emocional y, en última instancia, físico. No permitiré que me controles más. Me giré hacia Reynolds. ¿Qué hacemos ahora? Reynolds le entregó a Aaron el grueso sobre Manila. Señor Carter, le sugiero que revise estos documentos con un abogado. Cualquier intento de acceder a los fondos de la señora Carter o de contactarla directamente resultará en acciones legales.
Aaron tomó el sobre con las manos temblorosas. Me miró y, por un momento, vi un destello del hombre del que me había enamorado, pero rápidamente fue reemplazado por una mirada fría y dura. Te arrepentirás de esto, dijo con voz baja y peligrosa. ¿Crees que has ganado? No eres nada sin mí, Emily. Nada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme. No, Aaron. Soy todo sin ti. Soy yo misma de nuevo, y eso vale más que cualquier cosa que pudieras ofrecerme. Dicho esto, me di la vuelta y salí de la casa, con Reynolds y Lucas detrás de mí. Cuando salimos a la cálida tarde de Springfield, sentí como un peso se levantaba de mis hombros. La confrontación había sido difícil, incluso aterradora en algunos momentos, pero había terminado. Mientras nos alejábamos en el coche, miré la casa por última vez. Ya no era mi hogar, ya no era mi prisión. Era solo un edificio que se encogía en el espejo retrovisor mientras me dirigía hacia mi futuro. El camino por delante seguía siendo incierto. Sabía que Aaron no se rendiría fácilmente, que habría más batallas por pelear. Pero, por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Había recuperado mi voz, mi poder y mi identidad. Cuando tomamos la autopista de regreso al apartamento de Maggie, donde ella esperaba ansiosa por noticias, me permití una pequeña sonrisa. Esto no era el final de mi historia. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno en el que yo era la autora de mi propia vida. El sol se estaba poniendo sobre Springfield, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados. Era hermoso. Un recordatorio de que, incluso después de las noches más oscuras, el amanecer siempre llega. Y yo estaba lista para abrazar lo que el nuevo día pudiera traer. Los días posteriores a la confrontación con Aaron fueron un torbellino de reuniones legales, papeleo y altibajos emocionales. Oscilaba entre momentos de feroz determinación y periodos de duda y miedo. Pero, a pesar de todo, me aferraba al conocimiento de que estaba haciendo lo correcto. Por mí, por mi futuro y por la memoria de mi abuelo. Era una fresca mañana de otoño cuando recibí la llamada de Reynolds. Aaron había respondido a nuestras acciones legales, y no de una buena manera. Estaba impugnando todo, el divorcio, las revelaciones financieras, incluso la orden de restricción. La voz de Reynolds era grave mientras me daba la noticia. Emily, no va a ser esto fácil, dijo. ¿Estás preparada para lo que viene? Tomé una respiración profunda, mirando por la ventana del apartamento de Maggie hacia los árboles que se volvían dorados bajo la luz del sol de Springfield. Tengo que estarlo, respondí, con una voz más firme de lo que realmente sentía. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento? Reynolds explicó que necesitábamos reunirnos para discutir nuestra estrategia. Una hora más tarde, me encontré sentada en su oficina, rodeada por Maggie, Lucas y James Madison. La gravedad de la situación pesaba en el aire. Aaron dice que estás exagerando todo, comenzó James, con un tono profesional pero teñido de preocupación. Está argumentando que, como tu esposo, tenía todo el derecho de manejar las finanzas conjuntas como mejor le pareciera. Sentí una oleada de ira por la audacia de Aaron. Pero, ¿qué hay de los préstamos que tomó sin mi conocimiento? Pregunté. ¿El dinero que desvió hacia su hermana? Lucas intervino con voz calmada y objetiva. Tenemos pruebas sólidas de todo eso. Pero, Emily, debes estar preparada. El abogado de Aaron es bueno, uno de los mejores de Springfield. Intentarán hacerte quedar como una persona exagerada, quizá incluso inestable. La palabra inestable me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era exactamente el tipo de táctica que Aaron usaría para hacerme dudar de mí misma, para hacer que los demás dudaran de mí. Por un momento, sentí que el viejo miedo conocido volvía a surgir. ¿Y si la gente le creía? ¿Y si no podía probar lo que había hecho? Maggie debió haber sentido mi angustia, porque me tomó la mano con fuerza. Mírame, dijo con voz firme. No estás exagerando.
no estás inestable. Eres fuerte y tienes razón. Tenemos la verdad de nuestro lado, y vamos a luchar con todo lo que tenemos. Sus palabras fueron como un salvavidas que me sacó del abismo de la duda. Asentí, enderezando los hombros. Tienes razón. Entonces, ¿qué hacemos? Las siguientes horas las pasamos elaborando estrategias. Revisamos registros financieros, precedentes legales y testigos de carácter. Reynolds y James trabajaron en nuestro enfoque legal, mientras que Lucas compiló un informe detallado con sus hallazgos. Maggie, siempre la defensora feroz, se dedicó a prepararme para lo que venía. Debes estar lista para cualquier cosa, me advirtió. Aaron intentará desestabilizarte, hacerte dudar de ti misma. Pero recuerda, tú conoces la verdad. Mantente firme en eso. A medida que avanzaba el día, una extraña sensación de calma se asentó sobre mí. Ya no se trataba solo del dinero o de la traición. Se trataba de defenderme, de negarme a ser manipulada y controlada nuevamente. Era tarde cuando finalmente concluimos nuestra sesión. Mientras recogíamos nuestras cosas, el teléfono de Reynolds sonó. Su expresión se tornó seria al escuchar, y mi corazón se hundió. Sabía que las noticias no eran buenas. Era mi contacto en el juzgado, dijo tras colgar. El abogado de Aaron ha solicitado una audiencia de emergencia. Están alegando que eres un riesgo de fuga y que intentas ocultar activos. Quieren congelar todas tus cuentas, incluida tu herencia. La habitación quedó en silencio. Este era el movimiento de Aaron para dejarme financieramente vulnerable e indefensa. Era manipulador, era cruel, y era exactamente lo que debía haber esperado de él. Por un instante, el viejo miedo volvió a aparecer. Pero luego miré a mi alrededor, a las personas que me habían apoyado, que habían luchado por mí. Pensé en mi abuelo, en su fortaleza y en su confianza en mí, y tomé una decisión. Dejen que lo intenten, dije, con voz baja pero firme. Se acabó la huida. Se acabó el esconderme. Si Aaron quiere una pelea, eso es exactamente lo que tendrá. A la mañana siguiente, nos encontrábamos en el tribunal del condado de Springfield. La atmósfera era tensa mientras esperábamos el inicio de la audiencia. Sentada entre Maggie y Reynolds, intenté proyectar una calma que no sentía del todo. Cuando Aaron entró con su abogada, una mujer elegante y astuta con un traje caro, sentí que el corazón se me aceleraba, pero me negué a apartar la mirada. Lo enfrenté con la vista, negándome a dejarme intimidar. La jueza, una mujer de rostro severo de unos 60 años, llamó al orden en la sala. La abogada de Aaron fue la primera en hablar, contando la historia de un esposo angustiado preocupado por su inestable esposa, de activos conjuntos en riesgo, de un matrimonio en crisis debido a malentendidos y reacciones exageradas. Escuché con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo mientras ella me retrataba como errática, como una ingrata, como alguien que intentaba engañar a su esposo trabajador y quitarle lo que le correspondía. Con cada palabra, sentí que mi enojo crecía, no solo hacia Aaron, sino también hacia un sistema que permitía una manipulación tan descarada. Cuando llegó nuestro turno, Reynolds se puso de pie. Su voz era tranquila y autoritaria. Presentó las pruebas que habíamos reunido, los registros financieros, los préstamos, las transferencias secretas. Habló del intento de Aaron de acceder a mi herencia, de los años de manipulación financiera y emocional. Su señoría, concluyó, lo que tenemos aquí no es un malentendido, sino un claro patrón de abuso financiero y control. La señora Carter no está ocultando activos ni huyendo. Se está defendiendo, afirmando sus derechos y buscando justicia. La jueza escuchó atentamente, con una expresión inescrutable. Cuando ambas partes presentaron sus argumentos, pidió un breve receso para revisar las pruebas. Esos 15 minutos fueron algunos de los más largos de mi vida. Me senté tratando de respirar con calma, luchando contra la duda y el miedo que amenazaban con abrumarme. Maggie sostuvo mi mano, su presencia era un apoyo silencioso pero poderoso.
Cuando la jueza regresó, la sala quedó en completo silencio. Nos miró a cada uno, su mirada aguda y evaluadora. Después de revisar las pruebas presentadas, comenzó: no encuentro justificación para congelar los activos de la señora Carter. Los registros financieros muestran claramente un patrón de mala gestión y transacciones no autorizadas por parte del señor Carter. Además, la herencia en cuestión fue dejada específicamente a la señora Carter y no constituye un bien conyugal. Sentí una ola de alivio tan fuerte que casi me mareó. Pero la jueza no había terminado. Señor Carter, continuó con un tono severo, me preocupa profundamente la evidencia presentada hoy. Sus intentos de controlar y manipular las finanzas de su esposa son inaceptables. La orden de restricción permanecerá en vigor y ordeno una auditoría completa de todas sus actividades financieras en los últimos 5 años. Luego, se volvió hacia mí, su expresión se suavizó levemente. Señora Carter, ha demostrado un valor extraordinario al defenderse. El tribunal reconoce la dificultad de su situación y elogia su determinación. Al salir de la sala del tribunal, sentí como si un gran peso hubiera sido levantado de mis hombros. El intento de Aarón por recuperar el control había fracasado estrepitosamente. Por primera vez desde que todo esto comenzó, me permití creer que realmente podría ser libre. Afuera, en el aire fresco de otoño, me giré hacia mi equipo: Maggie, Reynolds, Lucas y James. Estas personas habían luchado por mí, habían creído en mí cuando yo misma tenía dificultades para hacerlo. Gracias, dije, mi voz cargada de emoción. No podría haber hecho esto sin ustedes. Maggie me abrazó con fuerza. Tú hiciste esto, dijo. Nosotros solo te respaldamos, y siempre lo haremos. Mientras bajábamos los escalones del tribunal, sentí una paz que no había experimentado en años. El camino por delante seguía siendo largo: los procedimientos de divorcio, las continuas batallas legales, la sanación emocional que sabía que necesitaba. Pero por primera vez, no tenía miedo de ese viaje. Era Emily Carter. Era fuerte. Era libre. Y estaba lista para enfrentar lo que viniera. El sol de otoño era cálido sobre mi rostro mientras nos dirigíamos al auto de Maggie. Springfield, la ciudad que había llamado hogar durante tanto tiempo, de repente se sentía nueva y llena de posibilidades. Esto no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. Las semanas posteriores a la victoria en la sala del tribunal fueron un torbellino de actividad y emociones. A medida que los tonos dorados del otoño daban paso al frío invernal de Missouri, me encontré navegando un paisaje que era a la vez familiar y completamente nuevo. Springfield, la ciudad que había sido mi hogar por tanto tiempo, parecía revelarme nuevas facetas cada día, reflejando mi propio viaje de redescubrimiento. Los procedimientos de divorcio avanzaron rápidamente, gracias a la meticulosa preparación legal de Reynolds y James. Aarón, con sus intentos de manipulación frustrados por la decisión de la jueza, se sumió en un silencio taciturno. Su abogado, al reconocer la solidez de nuestro caso, comenzó a presionar por un acuerdo en lugar de una larga batalla legal. Recuerdo estar sentada en la oficina de Reynolds, revisando los términos del acuerdo. El escritorio de caoba estaba cubierto de documentos, cada uno de ellos un testimonio de la vida que dejaba atrás y del futuro que estaba reclamando para mí. Emily, dijo Reynolds, su voz suave pero firme, este acuerdo es más que justo. Aaron no tendrá ningún derecho sobre tu herencia y la división de los bienes te favorece claramente, dado su mal manejo financiero. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No era tristeza lo que sentía, sino una mezcla compleja de alivio, reivindicación y una ligera melancolía por los años perdidos. ¿Y su hermana?, pregunté, pensando en el rostro confundido de Sarah cuando nos confrontamos. James, quien había estado revisando documentos en silencio en la esquina, intervino. Sarah no se verá afectada por este acuerdo. Sin embargo, se ha puesto en contacto con nosotros, hizo una pausa, evaluando mi reacción.
Ella quería disculparse, dice que no tenía idea de la magnitud de las acciones de Aarón. Sentí una oleada de compasión por Sarah. En muchos sentidos, ella había sido tan víctima de las manipulaciones de Aarón como yo. ¿Puedes hacerle saber que no la culpo?, dije suavemente. Y que espero que esté bien. Reynolds asintió con una pequeña sonrisa en el rostro. Por supuesto. ¿Sabes, Emily? Tu capacidad de compasión, incluso después de todo lo que has pasado, es admirable. Sus palabras me reconfortaron, recordándome cosas similares que solía decir mi abuelo. Pop siempre había creído en el poder de la bondad, incluso ante la adversidad. Me gusta pensar que estaría orgulloso de cómo estaba manejando esta situación. Con la llegada del invierno a Springfield, me encontré comenzando un nuevo capítulo de mi vida. El primer paso fue encontrar un lugar propio. Después de semanas de búsqueda, encontré un apartamento pequeño pero encantador en el barrio de Rountree. Era muy distinto de la casa que había compartido con Aaron, pero al pararme en la sala vacía, con la luz del sol filtrándose por las ventanas, sentí una sensación de posibilidad que no experimentaba desde hacía años. Maggie, siempre la amiga incondicional, insistió en ayudarme a mudarme y a decorar. Pasamos un fin de semana pintando las paredes, discutiendo con buen humor sobre los colores y la disposición de los muebles. Mientras nos sentábamos en el suelo de mi nueva sala, rodeadas de cajas a medio desempacar y con el olor a pintura fresca impregnando el aire, Maggie se volvió hacia mí con una expresión seria. Dijo en voz baja, estoy muy orgullosa de ti. Lo sabes, ¿verdad? ¿Por qué?, pregunté, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Por lo que has hecho, por lo lejos que has llegado. Es increíble. Sentí las lágrimas arder en las comisuras de mis ojos. No lo habría logrado sin ti, respondí, apretando su mano. Sin ninguno de ustedes. Maggie negó con la cabeza, con un brillo decidido en la mirada. Te apoyamos, sí, pero esto, hizo un gesto abarcando el apartamento. Esto lo lograste tú sola. Encontraste tu fortaleza, Emily. Te defendiste a ti misma. Nunca lo olvides. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fuera. Esa noche, mientras recorría mi nuevo hogar, acomodando las cosas a mi gusto, comprendí que Maggie tenía razón. Había encontrado mi fuerza y estaba decidida a no perderla. Los meses siguientes fueron un periodo de intenso crecimiento personal. Con las batallas legales atrás y mi futuro financiero asegurado, tuve el tiempo y el espacio para descubrir quién era realmente, más allá de mi matrimonio con Aarón. Empecé con cosas pequeñas, redescubriendo viejas pasiones que había dejado de lado. Saqué mis antiguos cuadernos de dibujo y monté un pequeño rincón de arte en mi apartamento. El simple acto de poner lápiz sobre papel, de ver cómo las líneas y formas cobraban vida bajo mi mano, era profundamente terapéutico. No estaba creando obras maestras, pero cada dibujo era un paso hacia la recuperación de una parte de mí misma que creía perdida. Animada por Maggie, también me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían salido de relaciones abusivas. Al principio dudé. Mis experiencias con Aaron parecían insignificantes comparadas con algunas de las historias que escuché. Pero a medida que compartíamos, me di cuenta de que el abuso tiene muchas formas y que mi historia era tan válida como la de cualquier otra persona. El grupo se convirtió en un salvavidas, un espacio donde podía hablar libremente sobre mis miedos, mi rabia y mis esperanzas para el futuro. A través de sus relatos y su apoyo, comencé a sanar heridas que ni siquiera sabía que tenía. Fue en una de esas sesiones cuando tuve una revelación. Estábamos hablando de nuestros planes a futuro cuando, de repente, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba emocionada por lo que vendría. El futuro ya no era algo que temer o simplemente soportar. Estaba lleno de posibilidades. Impulsada por esa nueva energía, me lancé a explorar nuevas oportunidades. Me inscribí en un curso nocturno en la Universidad Estatal de Missouri para estudiar Administración de Empresas.
Fue un reto equilibrar el trabajo y los estudios, pero descubrí que disfrutaba el estímulo intelectual. Con la llegada de la primavera a Springfield, trayendo consigo una sensación de renovación, supe con certeza que estaba lista para esta nueva etapa de mi vida. Tomé otra gran decisión. Con el apoyo de James y Reynolds, decidí usar una parte de mi herencia para iniciar un pequeño negocio. Era un sueño que había tenido durante años, pero nunca lo había perseguido, siempre encontrando razones, o dejando que otros las encontraran por mí, para justificar que no era el momento adecuado. La idea era abrir una pequeña tienda de suministros de arte y un espacio de estudio donde los artistas locales no solo pudieran comprar materiales, sino también trabajar y dar clases. Combinaba mi amor por el arte con mis nuevos conocimientos sobre negocios, y cuanto más lo planeaba, más emocionada me sentía. El proceso de establecer el negocio fue tanto emocionante como aterrador. Hubo momentos de duda, ocasiones en las que me pregunté si estaba asumiendo demasiado pronto. Pero con cada obstáculo superado, con cada pequeña victoria alcanzada, sentía que mi confianza crecía. Fue en ese tiempo cuando recibí una llamada inesperada de Sarah, la hermana de Aaron. Me preguntó si podíamos vernos y, a pesar de mi vacilación inicial, acepté. Nos encontramos en una pequeña cafetería del centro. La incomodidad entre nosotras era palpable al principio. Emily, comenzó Sarah, con la voz temblorosa. No puedo decirte cuánto lo siento. No tenía idea de lo que Aaron estaba haciendo, de cómo te trataba. Si lo hubiera sabido. Extendí la mano y tomé la suya, sorprendida por mi propio gesto. Sarah, está bien. No eres responsable de las acciones de Aaron. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. Lo sé, pero siento que fui parte de ello, incluso sin darme cuenta. Quiero que sepas que he cortado lazos con él. Lo que te hizo a ti, lo que nos hizo a ambas, en realidad, es imperdonable. Mientras hablábamos, sentí que un peso que ni siquiera sabía que llevaba se desvanecía de mis hombros. Sarah y yo probablemente nunca seríamos grandes amigas, pero en nuestra conversación hubo una sensación de cierre, la sanación de una herida que no me había dado cuenta de que aún seguía abierta. La gran inauguración de mi tienda, Palette and Pan, coincidió casi exactamente con la finalización de mi divorcio. De alguna manera, se sintió apropiado, como si el universo estuviera subrayando el final de un capítulo y el comienzo de otro. El día de la apertura, me paré frente a la tienda con el sol de la mañana calentando mi rostro. El letrero sobre la puerta, pintado a mano por un artista local, brillaba bajo la luz. Maggie estaba a mi lado, ambas disfrutando del momento. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa orgullosa. Tomé una respiración profunda, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. Lista, respondí, y di un paso adelante para abrir la puerta. A medida que los clientes comenzaron a entrar, admirando los cuidadosamente seleccionados suministros y el brillante y acogedor espacio de estudio, sentí una profunda sensación de logro. Esta tienda, este sueño hecho realidad, era mucho más que un simple negocio. Era un testimonio de mi viaje, de la fuerza que había encontrado y del futuro que estaba construyendo. Más tarde esa noche, mientras cerraba la tienda tras un primer día exitoso, me detuve a mirar las estrellas que brillaban sobre Springfield. Pensé en el largo camino que me había llevado hasta aquí, en los desafíos que había enfrentado y superado. Pensé en Aaron, enviando en silencio un deseo de que encontrara paz y aprendiera de sus errores. Pero, sobre todo, pensé en mí misma. En la Emily que había sido, en la Emily que era ahora y en la Emily que aún estaba en proceso de convertirse. El futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades y potencial. Y, por primera vez en mucho tiempo, estaba emocionada por ver a dónde me llevaría. Mientras caminaba de regreso a casa por las familiares calles de Springfield, sentí paz. Esta ciudad, que había sido testigo tanto de mis momentos más oscuros como de mis mayores triunfos, ya no se sentía como una prisión. Era una plataforma de lanzamiento, una base desde la cual podía alcanzar las estrellas.
Yo era Emily Carter. Era fuerte. Era libre. Y mi historia estaba lejos de haber terminado.